A continuación vamos a hablar sobre la función exponencial. Entonces la función exponencial es una función que tiene criterio f de x igual a la x, donde la es un número que es mayor que 0 y diferente de 1. Entonces tenemos un número que es mayor que 0 y diferente de 1, ¿no? Es una función exponencial, entonces un número elevado a la x va a ser. Pero ese número tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Entonces vamos a tener básicamente dos casos de función exponencial. La función exponencial cuando es f de x igual a la x, pero el a es mayor que 1. Recuerden que no puede ser ni 1, no puede ser 1 y tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a tener dos casos. Cuando el a es mayor que 1. Cuando el a es mayor que 1, la función va a ser creciente. Va a ser creciente la función. Veamos, ¿qué características tiene la función exponencial con base mayor que 1? Su gráfica va a tener la siguiente forma. Vamos a verla. Su gráfica viene siendo así. Entonces tenemos ahí los ejes y su gráfica va a tener esta forma. Perdón. Su gráfica va a ser de la siguiente forma. Su gráfica va a ser como así. Y aquí interseca al eje y en 1. Entonces, ¿qué características tiene esa función? Bueno, lo siguiente. Como características tiene que tiene una asíntota aquí, en esta parte. Esto continúa infinitamente y se va acercando siempre al eje X, pero nunca lo llega a tocar. Entonces, para empezar, tiene una asíntota. Su gráfica tiene una asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Que es en y igual 0, es decir, en el eje X. Además, su dominio máximo es el conjunto de los números reales. Vean que viene de menos infinito hasta más infinito. Su ámbito está dado por R más, que es lo mismo que de 0 más infinito. El 0 va abierto porque al ser una asíntota no incluye al 0. De 0 más infinito es su ámbito. Además interseca al eje Y en el punto 0,1. No interseca al eje X. Obviamente si tiene transformaciones puede intersecar, o por ejemplo si tiene un corrimiento hacia abajo puede intersecar el eje X. Y además es cóncava hacia arriba, ¿no? Su gráfica tiene una concavidad hacia arriba, es decir, va abriendo hacia arriba. La función exponencial también puede ser decreciente, que es el caso cuando f de x, cuando la función f de x es a la x, pero el a es un número que está entre 0 y 1, ¿no? El a es un número que está entre 0 y 1. Recuerden que no puede ser menor que 0. Entonces el a va a ser un número que está entre 0 y 1. Y al estar entre 0 y 1, bueno, eso nos indica que es una función que es decreciente. Tiene exactamente las mismas características que la función, que la anterior función, pero es decreciente en lugar de creciente. Su gráfica va siendo más o menos así. Cuando es decreciente, su gráfica va siendo así, veamos. Su gráfica es así. Igual corta aquí en 1, tiene la asíntota, nada más que la asíntota va en la otra dirección, hacia allá. Su dominio es R, su ámbito es R+, tiene las mismas características que tiene la otra función, pero es decreciente cuando la está entre 0 y 1, ¿no? Veamos algunos casos de la función exponencial que podemos estudiar donde su dominio cambia, donde hay variaciones en su dominio. Entonces tenemos aquí la función exponencial, dice que es h de x igual a 3 a la x, pero vean que me cambian el dominio. Me dicen que el dominio es de menos 5 hasta 2. Entonces grafiquemos primero la función completa. Recuerden que también pueden utilizar GeoGebra. Nada más redefinen el valor en el que está x. Ponen que x esté entre menos 5 y 2. Y pueden graficar la función para que vean cómo les quedaría. La forma en la que lo vamos a hacer nosotros es la siguiente. Vamos a trazar la gráfica de la función normal, como la hicimos anteriormente. La gráfica de la función exponencial la vamos a trazar de forma normal. Es creciente porque su base es 3, ¿verdad? Su base es 3, entonces es creciente. Y al ser creciente, como su base es 3, su gráfica vendría siendo algo como así, ¿verdad? La gráfica de la función exponencial, dependiendo de su base, puede tomar varias formas. Puede ser así o puede ser más inclinada. Puede ser diferentes formas la inclinación. Para eso, para poder saber qué parte de la gráfica voy a tomar, entonces, y qué tan inclinada es también, voy a tomar los valores en que tiene. Vean que aquí me están diciendo que está entre menos 5 y 2, entonces yo sé que voy a tomar un valor que está entre menos 5. Aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y 2, 1, 2, ¿verdad? Y veamos cómo sería esa gráfica. Es decir, voy a hacer h de menos 5, vean que h de menos 5 es como tener 3 a la menos 5
que sería 1 entre 3 a la 5. 1 entre 3 a la 5, bueno, 3 a la 5 es 1 entre 243, entonces es un número muy pequeñito, ¿verdad? En menos 5 aquí sería un número muy pequeñito aquí el que queda, que es el 1 entre 243, ¿verdad? Y cuando hago h de 2 me daría 3 a la 2, pero 3 a la 2 es 9, es decir que la imagen de 2 es 9. Ven que aquí yo tengo la imagen de 2, quiere decir que esa gráfica en realidad era como un poco más inclinada, era mucho más inclinada. Entonces voy a borrar esta parte de la gráfica que está aquí para que veamos cómo va haciendo más bien. Entonces esa gráfica significa que era mucho más inclinada. ¿Por qué? Porque el 2 va para 9, entonces aquí tenemos, aquí donde corta en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más arriba, 8, 9, como ya está 9, digamos que ahí está 9, ¿verdad? Y la imagen de 2 está en 9, ahí, van cerrados, y aquí va cerrado, quiere decir que su gráfica, aquí igual corta en 1, eso no cambia, corta en 1, y su gráfica va haciendo así, pero aquí el nivel de inclinación es mucho más rápido, ahí está, y eso quiere decir que tendríamos que borrar esta parte de la gráfica, porque va solo de 2 hasta 9, entonces esta partecita que tenemos aquí la borramos, y su gráfica queda así, ¿no? Entonces ahí tendríamos más o menos la gráfica de función. Háganlo ustedes en GeoGebra también para que vean cómo les queda, para que se vea con un poquito más de detalle y más bonita. Pero su gráfica debería ser algo como así. Igual corta ahí en 1 y llega ya hasta 9, ¿no? Okay. Recordemos que ese numerillo que teníamos aquí era 1 sobre 243 y el de aquí es el 9. Entonces la gráfica va siendo así. La gráfica de la función, listo. Los puntos de intersección con los ejes, ya sabemos que corta el eje Y, ¿verdad? Ya sabemos que corta el eje Y en el punto 0,1, eso no cambia. La ecuación de la asíntota, en este caso ahora no tiene asíntota porque se borró esta parte, la asíntota iba hacia allá, pero se está borrada. El ámbito sí lo podemos ver ahí, ven que el ámbito va de 1 entre 243 a 9, entonces el ámbito va a ir desde 1 entre 243 hasta 9, ¿verdad? La concavidad igual, cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y monotonía es creciente la función. Entonces son las características sobre las que podemos hablar de la función y las variaciones que podría tener. Veamos el siguiente ejemplo. Igual es n de x igual a 0,25x. Recuerden que al ser menor que 1 indica que es decreciente. Ya podemos hablar de la monotonía, es decreciente, ¿verdad? La gráfica de la función vamos a hacerla, ahora viene de menos infinito hasta 1. Ahora la función es decreciente, entonces originalmente la función debería ser como así. Originalmente esa función debería ser algo así, veamos. Originalmente esa función debería ser algo así, es decreciente, entonces debería ir siendo algo como así. Debería ir siendo algo como así, ahí corta en 1, pero es decreciente. Perdón, eso voy a borrarla porque lo estaba haciendo de otra forma. Es decreciente, entonces debería ser algo como así la gráfica. No es decreciente, así. Y aquí cortaba en el 1, ¿no? Su dominio es de menos infinito hasta 1, entonces saquemos la imagen de 1. Hagamos n de 1 y la imagen de 1 es 0,25 elevado a la 1. 0,25 elevado a la 1 es 0,25, que eso en realidad es un cuarto, ¿verdad? Entonces yo sé que en 1 estaría por aquí, va para un cuarto, que sería por aquí. Entonces ahí estaría el un cuarto, ahí está. Lo demás, de menos infinito a 1, lo demás tengo que borrar. Es decir, esta parte de la gráfica la voy a eliminar. Y quiere decir que la gráfica al final me va a quedar solo esa parte que está ahí, cerrado en 1, ¿no? Así nos va a quedar esa gráfica, que sería como así. Vamos a ponerla en azul, ¿no? El 1 va para un cuarto y ahí llegaría la gráfica de la función. Ustedes la pueden hacer en GeoGebra para que les quede un poquito más bonito. La gráfica de la función, la intersección con el eje, ya ahí está, interseca el eje Y en 0,1 igual. La asíntota ya no tiene tampoco, no tiene asíntota porque igual se eliminó esa parte. El ámbito de la función, eso sí lo podemos determinar, el ámbito va a ir desde un cuarto hasta más infinito, que lo vemos ahí de la gráfica. Concavidad igual, cóncava hacia arriba y es decreciente, ¿verdad? Es igual la forma en la que graficamos la función. Igual les recomiendo que utilicen GeoGebra, ahí lo tengan a mano para que lo hagan, no hay problema que lo utilicen, para que puedan ver con más detalle la gráfica. Igual esta es lo mismo, vean que va de 1 a 4, es 3 quintos a la x, 3 quintos es menor que 1, entonces eso me indica que es decreciente de nuevo también, decreciente, de 3 quintos es menor que 1, 3 quintos es 0,6, entonces decreciente, y va de 1 a 4, entonces para empezar ya sabemos que la gráfica es decreciente, entonces vamos a ver que la gráfica va siendo, perdón, la gráfica va siendo como algo así, es decreciente, y va de 1 a 4, entonces yo sé que va a ser, al ser decreciente su gráfica va a ir siendo como así, yo sé que la gráfica va a ir siendo como así, ¿no?
corta en 1, pero va de 1 a 4, entonces yo tengo que hacer R de 1, que vean que R de 1 sería 3 quintos a la 1, que es 3 quintos, y R de 4, que R de 4 es 3 quintos a la 4, que 3 quintos a la 4 es 81 sobre 625, es un número muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa con esa gráfica? Bueno, que esa gráfica va a ir en 1, 2, 3, 4, ¿no? Yo sé que en 1 me da 3 quintos aquí, y en 4 me da 81 sobre 625, que sería un numerito que está aquí mucho más abajo. Es decir, que la gráfica va a ir solo de aquí hasta aquí nada más, ¿no? Solo sería ese pedacito. La demás parte tendríamos que eliminarla. Tenemos que borrar esta parte de la gráfica, y toda esta parte de la gráfica también se elimina. Así nos quedaría la gráfica, solo ese pedacito que está ahí. Igual hagan ustedes en GeoGebra para que determinen cuál sería la forma que toma la gráfica. Entonces va a ser algo como así nada más. Ven que su ámbito va a ir desde aquí hasta aquí, de 81 sobre 25 hasta 3 quintos. La monotonía es decreciente, no tiene asíntota. Entonces hagan ustedes ahí con más detalle en GeoGebra para que les quede. Y aquí tenemos una gráfica que está definida en todo su dominio R, pero que tiene transformaciones. Recordemos que este x más 1, cuando estaba sumando a la x, significaba una traslación horizontal hacia la izquierda, ¿verdad? Que ya lo habíamos trabajado, eso también. Y este menos 4, que como está restando la función, es una traslación vertical hacia abajo. Entonces yo sé que es una gráfica de la función exponencial. La gráfica de la función exponencial 2 a la x, si yo tengo la gráfica de la función exponencial 2 a la x, la función exponencial 2 a la x es creciente, sería algo como así. Originalmente es algo como así, la función exponencial 2 a la x, pero se va a correr una unidad hacia la izquierda. Entonces aquí este punto que estaba en 1 se corre una unidad hacia la izquierda, entonces me corro aquí a menos 1, este puntillo se corre hacia menos 1 ahí, ¿verdad? Y se corre 4 unidades hacia abajo. Vea que eso quiere decir que la asíntota, en vez de quedar en 0 como estaba originalmente, va a estar en menos 4. De hecho, este número es la asíntota, ¿verdad? Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y este punto del correrse 4 hacia abajo queda aquí en menos 3. Su asíntota es en menos 4, que sería aquí, por el corrimiento que tiene. Vamos a poner ahí la asíntota y ya vamos a graficar la función. Para eso vamos a determinar la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Con el eje X recordemos que es igual a 0. Esto se llama una ecuación exponencial. 2 a la x más 1 igual a 4. Vean que la única forma, vamos a empezar a trabajar un poco las ecuaciones exponenciales muy básicas, porque más adelante las trabajaremos con más detalle. Tengo 2 a la x más 1 igual a 4. 4 es lo mismo que 2 elevado a la 2, ¿verdad? Entonces, como tengo que 4 es 2 elevado a la 2, puedo cancelar sus bases y me queda que el x más 1 debe ser igual a 2. Es decir, que x debe ser igual a 2 menos 1, que es igual a 1. Es decir, que corta el eje x en 1. Voy a cortar por aquí en 1, ¿verdad? Y el eje y, recuerden que, esta es la intersección con el eje x. La intersección con el eje y es cambiando la x por 0. Entonces sería 2 a la 0 más 1 menos 4. 2 a la 0 más 1 es 2 menos 4 me da menos 2. Corta el eje y en menos 2. Entonces aquí está en menos 3, aquí está en menos 2. Corta aquí en menos 2 y corta aquí en 1. Entonces la gráfica de esa función exponencial va teniendo esa forma, así. Igual, como les digo, traten de hacerlo ustedes en GeoGebra para ver cómo les queda. Su gráfica va a ir siendo como así, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Bueno, sus características. Su dominio sigue siendo R, pero su ámbito ahora es de menos 4 a más infinito. Su asíntota es y igual 4. Ya sacamos la intersección con el eje X, que es en 1,0, ¿verdad? Y la intersección con el eje Y, que es 0, menos 2. Son las características que cambiaron de esa función, ¿verdad? Entonces, para que veamos ahí los detalles que pueden definir que una función cambia. Igual esta tiene transformaciones. Recuerden que cuando se multiplica por un número 2 es una elongación. Y el más 1 es una traslación vertical hacia arriba en 1, ¿no? Es decir, es una gráfica decreciente porque un tercio es decreciente, pero se corre una unidad hacia arriba. Pero hay algunos cambios más. Por ejemplo, puede cambiar la intersección con el eje Y, que eso nos va a ayudar a guiarnos. La intersección con el eje Y, ¿por qué? Porque la intersección con el eje Y es 2 por un tercio a la 0 más 1. Un tercio a la 0 es 1 por 2, 2 más 1. Corta la intersección, corta el eje Y en 3. Y la intersección con el eje X, que en este caso no va a tener intersección con el eje X porque se corrió más bien hacia arriba, la podemos ver también de esta forma. 2 por un tercio a la X igual a menos 1. Pero no hay forma de que esto dé igual a menos 1, porque cuando uno eleva una potencia positiva a cualquier exponente es imposible que dé negativo. Entonces no tiene intersección con el eje Y. El 1 inmediatamente es su asíntota. El número que esté sumando o restando ahí es su asíntota de una vez.
Entonces yo ya puedo tener una idea de cómo sería la gráfica de la función. Yo sé que la gráfica de la función, bueno, primero que es decreciente, que su asíntota está ahora en 1, su asíntota es en 1, que es decreciente y que corta el eje Y en 3. 2, 3, corta el eje Y en 3, ¿verdad? Y al ser decreciente, entonces su gráfica va siendo algo como así, decreciente, corta en 3 y va como así, ¿no? Ven que ahí podemos ver que su dominio es R igual, su ámbito cambió, ahora es de 1 más infinito, intersección con el eje Y en 3, su asíntota es Y igual 1, ¿verdad? Esa es la asíntota, Y igual 1, y son algunas características, decreciente y es cóncava hacia arriba, son algunas características que tendría esa gráfica. Y veamos este otro ejemplo, dice, ¿para qué intervalo del dominio se cumple que h de x es mayor que 1? Entonces para eso simplemente voy a hacer la gráfica. Como es 7 quintos es creciente, porque 7 quintos es mayor que 1, y al ser creciente voy a hacer su gráfica, una gráfica estándar creciente. Entonces es una función exponencial que es creciente, vamos a dibujarla, está definida en todo su dominio R, bueno, ahí está. Y al ser creciente, entonces sería una gráfica que es como así, ¿verdad? Algo así. Corta aquí en 1. Pero me piden determinar para cuál valor es h de x es mayor que 1. Recuerden que h de x se refiere al eje Y, es decir, que en el eje Y ocupamos que sea mayor que 1. Es decir, la parte en el eje Y que es mayor que 1 es esta parte que va aquí, ¿verdad? Todo lo que esté ahí, lo que esté antes lo voy a eliminar. Quiere decir que toda esta gráfica de x yo la voy a eliminar. Me queda solo esa gráfica porque me habla de solo h de x mayor que 1. Pero h de x es mayor que 1 en el intervalo, es decir, cuando la x va a ir de 0 a más infinito, ¿right? H de x es mayor que 1 para el intervalo que va de 0 a más infinito. Entonces sería la respuesta ahí de 0 a más infinito. Entonces son algunos análisis que se pueden hacer de las gráficas de las funciones exponenciales.